buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Estamos en Canal Capital, en la franja de opinión, hablando sobre los temas del país, sobre los temas de Bogotá. Y hoy tenemos un tema de la actualidad política, un tema, hoy se han cerrado las listas a Congreso de la República. Tenemos ya a los distintos partidos con sus cabezas de lista, con la conformación tanto a Senado como a Cámara de su tiquete para las elecciones de marzo de 2013, y vamos a hacer un análisis de esas listas, qué tan renovadoras son, qué le espera al próximo Congreso, qué incidentes han tenido esas listas. En esta semana que pasó, pues tuvimos un cataclismo político, hubo un cambio grande en el escenario político con la destitución de Gustavo Petro y lo que eso ha significado como movilización social, como expresión de los distintos partidos, ha sido el tema de la semana. Eso cómo incide en las listas es una cosa que vamos a ver. Esas listas, ¿qué tipo de partidos reflejan? ¿Qué escenario de la política reflejan hacia un Congreso que puede ser fundamental en los cambios del país, porque va a tener el tema de la paz en sus manos, porque va a tener reformas muy importantes en sus manos? Y esas son las cosas que vamos a ver. Tenemos unos invitados analistas hoy, analistas de este tipo de acciones políticas, de este tipo de decisiones políticas. A César Caballero, de Cifras y Conceptos, una encuestadora que ahora es muy exitosa. Muchas gracias, León. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Tenemos a Aurelio Suárez, que Aurelio Suárez es analista de la mesa de Blue Radio, columnista, ha sido candidato y bueno, tiene una afiliación política con el Polo, pero tiene también una gran influencia como analista. Gracias, Aurelio. A usted, Leo, mil gracias por su gentil invitación y un saludo a los televidentes y a César y Álvaro. Bueno, Álvaro Forero, que es columnista del Espectador, que dirige una fundación muy exitosa, Liderazgo Democrático. Liderazgo y Democracia. Liderazgo y Democracia. Y pues con esa fundación juega un papel en la escogencia de líderes del país y bueno, son opinados. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Y Claudia López, que está en una transición de analista política a política. Es una transición... A candidata, digamos. A candidata. Sí. Candidata. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Y vamos a hacer el análisis de las listas hoy. De verdad que esperamos un debate divertido y al mismo tiempo pedagógico para la teleaudiencia de Canal Capital y sobre todo para los amantes de este programa, La Controversia. De verdad que empecemos. César, ¿cómo es que usted ve las listas al Congreso y qué significan esas listas frente a ese escenario, ese nuevo Congreso que se viene, que dicen que va a ser pues muy importante porque las cabezas de lista van a jugar un papel muy duro, porque hay digamos, políticos muy curtidos con influencia en el país? Mire, yo primero que todo hay que advertir que en mi concepto las listas al Congreso tienen opinión, tienen estructura política o lo que la gente a veces despectivamente llama maquinaria, y también tienen un poco lo que va a haber en la posibilidad de su despliegue frente a los medios. Entonces hay unas listas que no tienen opinión, por ejemplo Opción Ciudadana. Eso, pues ahí yo creo que no hay ni una sola figura de opinión. Hay otras listas que tienen mucha más opinión que estructura, como creo yo que es el caso de los Verdes. Pero hay otras listas que tienen algo de opinión y mucha estructura, como creo que es la lista liberal, que tiene estructura, tiene algo de opinión. La lista de la U creo que tiene bastante estructura y mucho menos opinión. Y claramente la lista del Partido Conservador no tiene sino estructura y pues su conexión con la opinión pública la definieron con Roberto Gerlain. La lista del Centro Democrático es obviamente una lista que tiene mucha opinión, pero también tiene algo de estructura y de maquinaria. Y la lista del Polo también tiene algo de estructura del partido, tiene opinión, y finalmente está, creo, la lista del Mira, que tiene una estructura política importante y tiene alguito de opinión. Bueno, este es como un primer repaso sobre esa relación Estructura-opinión, que todas tienen algo de estructura, algo de opinión. Una es más de opinión y una es más de estructura.
Y eso va a definir un poco cómo va a quedar el Congreso, porque los votos finalmente son tanto votos de opinión como votos de estructura y todos son votos válidos. Claudia, ¿usted cómo ve estas listas? Usted la vi en algún momento muy optimista, otro momento muy pesimista. En este momento, ¿cuál es su...? No, yo pues hablo, digamos, en general, yo creo que el debate por el Congreso va a ser el gran debate político del país, porque en el Congreso realmente, el Congreso se volvió como una mini campaña presidencial realmente, es donde se van a debatir los grandes temas, es donde se van a fijar las posiciones sobre la paz, quienes estamos por la paz, quienes quieren que sigamos en la guerra porque sí, quienes queremos decir en qué consiste la paz, que no solamente pues en quitarle fusiles a las FARC, sino realmente en integrar a la Colombia urbana y rural, en que haya oportunidades para todos, etcétera. Entonces, yo creo que el Congreso va a tener importancia porque el gran contradictor de la paz, que es Álvaro Uribe, va a estar en el Congreso, de manera que eso también le va a dar relevancia, y también porque va a llegar mucha gente, incluida Álvaro Uribe, y espero que nosotros también y otros, donde el tema de la mermelada no va a jugar, donde no se vende un voto a cambio de un contrato, donde lo que va a haber es una discusión de posiciones y de reformas serias y sólidas. Y yo creo que el Congreso está en mora de volver a ser el escenario donde los debates serios del país se dan. Entonces, en general, yo soy optimista por la naturaleza del debate que va a haber en el Congreso. Ahora, en el pedacito que me toca, que es la Alianza Verde, hombre, pues ha sido un paro de micos, pues, pero yo estoy contenta. Yo creo que el país está en un momento excepcional. Digamos, solo cada 60 años hay un Congreso que reglamente la paz en Colombia. O sea, desde 1957, cuando se finiquitó, digamos, la violencia bipartidista, no había un Congreso tan importante para los temas fundamentales del país. Y aquí me parece que lo importante era no volver a caer en el pasado, en los caudillismos, en las cosas pues de mesiánicas, en que un grupo de cachacos pues se declara los salvadores del país. Lo que me gusta de la alianza que logramos hacer alrededor de la lista única al Senado en la Alianza Verde, de esta convergencia por la paz, es que hay bases regionales, es que hay gente del Valle, de la costa, de Nariño, del Pacífico, también de Bogotá. Entonces, que haya bases regionales, que haya bases sociales. Hay campesinos, hay indígenas, hay sindicalistas, hay maestros, hay analistas como yo, académicos. Hay gente que tiene mucho más trayectoria y experiencia política como Antonio Navarro. Entonces, esa conexión con la ciudadanía, con el movimiento social y con la organización política, creo que va a poder ser una contribución interesante para la paz. Aurelio, usted es del partido de oposición, usted tiene un lugar en el análisis del partido de oposición. ¿Cómo ve el polo y cómo ve estos otros partidos si son tan renovadores las listas, como se dice? Bueno, empecemos por lo último. Yo no vengo, pues, digamos, en el plan de denigrar de ninguna otra lista, porque yo creo que todo el mundo tiene su apuesta y tiene su cuento. Pero sí quisiera destacar que, por lo menos en lo que corresponde a lo que llaman en Colombia los partidos tradicionales, al final de cuentas la decisión que tomaron no parece tan renovadora. Es decir, yo pienso que, con todo el respeto que merece el doctor Gerlain y por supuesto el doctor Horacio Serpa, la señal no es una señal de clara renovación. Es evidente para mí, eso es claro, pero respeto esa decisión, ¿sí me entiende? Simplemente la miro desde afuera y digo, no es propiamente y sé que Horacio Serpa es una persona pues de enormes cualidades, una trayectoria política muy importante. Al doctor Gerlain decidieron los conservadores celebrarle los 50 años en el Senado under el primer renglón. Eso fue lo que le oí decir y pues me pareció simpático, ¿no? Que uno le celebren la torta a los 50 años pues con el primer renglón. Pero no lo descalifico, simplemente tomo nota de una decisión política que hacen, que asumen. Veo muy mal al partido de la U, eso sí realmente lo quiero decir con todo el respeto. Lo veo con espacios muy cerrados. Del lado del Partido Liberal, o sea, cuando usted coge el partido de la U, usted encuentra que Centro Democrático, o Uribe Centro Democrático, como creo que se llama ese partido, el Partido Liberal por un lado, quedó como en una especie de vacío, que basta pues leer hoy una entrevista que da Armando Benedetti en El Tiempo, creo que es hoy o ayer, Armando Benedetti en El Tiempo, y pues uno casi que después de leer a Benedetti saca un pañuelo por el partido de la U, ¿cierto? De verdad, así lo vi. ¿Y que es un líder tan caracterizado? No, y es un tipo importante y simpático, ¿sí? Y con respecto al polo, lo que yo puedo decirle es lo siguiente: el polo le hizo una apuesta a la renovación. Realmente, de los senadores que tiene el polo, que había sacado los 8 senadores, solamente repiten 2. Hay 2 personas importantes de la Cámara de Representantes que suben al Senado, pues destaco allí Iván Cepeda y Álvaro Espinilla, que es una mujer importante, valiosa, valiente, y lo demás es renovación, fundamentalmente surtido. Yo diría que la mejor definición que han hecho de la lista del polo la hizo La Silla Vacía, cuando dijo: no es una lista de políticos sino de indignados.
y la verdad es que hay gente de la dignidad papera, hay gente de la dignidad cafetera, hay gente de la dignidad cacaotera, hay gente de la medicina, del sector de la salud, y creo que eso fue bueno, en general, eso fue las listas que se lograron armar, hay en las cámaras muchachos de la MANI, y bueno, es lo que el Polo tiene para mostrar, y creo que es la apuesta, ya que la apuesta es que si el Polo pasa el umbral o que no, y yo no me voy a poner a hacer cábalas de quién va a pasar el umbral y cuántos va a sacar cada uno, eso el 9 de marzo a las 10 de la noche sabemos cómo fue que sacó cada cual, y simplemente yo analizo, ligado un poco al análisis que hace César, ya más de fuera de estructura y opinión, un poco de las figuras que salen a jugar. Al final de cuentas, lo que vamos a ver es un balance: Uribe, Serpa, Gerlain, Antonio Navarro, Jorge Enrique Robledo, y bueno, no sé si se me olvida, Jimmy Chamorro y Carlos Fernando Galán. Y Elmira. A mí me llamó mucho la atención lo de Jimmy Chamorro, eso no sé cómo de dónde lo sacaron de un momento a otro, las fotos que salieron de la convención uribista, termina en la U. Es como lo que yo puedo ver, digamos, a manera más que de análisis de sensación, de percepción realmente. Se está jugando un punto los partidos, algunos por las iglesias cristianas. Es muy fuerte, hay un electorado ahí bastante fuerte, y también hay un juego alrededor de esas iglesias. Creo que Jimmy Chamorro tiene un poco que ver con eso. Y tiene una cadena radial también. Y tiene una cadena radial. Pero es un resucitado de la política, porque hacía mucho tiempo estaba por fuera de la política. Álvaro, desde ese ángulo crítico suyo, ¿cómo ve estas listas? Yo creo que estas elecciones van a ser distintas. Tradicionalmente las elecciones de Congreso son 90% estructura, por decirle un nombre bonito, y Manzanilla, Manzanilla poco, se le dice. Y muy poco opinión. Aquí hay un cambio histórico. Estas elecciones no va a haber cientos de miles de votos, sino millones de votos de opinión. Eso es un cambio estructural. Y básicamente varios de los millones lo va a poner Álvaro Uribe. Y yo creo que la Alianza Verde puede capitalizar también, y desde la centroizquierda meter una votación importante. Porque hay un tema grande que es el de la paz, que normalmente no está en las campañas legislativas, y la unión, la coalición de gobierno está perdiendo una gran oportunidad de aprovechar el tema de la paz, que era un tema relegitimador como ningún otro, pues en 50 años. Y está enfrentando el populismo de Álvaro Uribe básicamente con clientelismo. Los partidos se han apertrechado a usar sus figuras, no encontraron, la verdad es que Álvaro Uribe tiene votos de opinión porque es populista, pero figuras como Claudia, por ejemplo, no hay muchas, y los partidos tradicionales no acceden a ellas. Entonces están apertrechando a enfrentar a Uribe desde el clientelismo, y unos sectores de izquierda como la Alianza Verde podrían capitalizar ahí. Eso es un gran cambio. La pérdida de oportunidad histórica que tuvo la izquierda en lo presidencial al no unirse, porque tenía el plato servido con el establecimiento dividido entre Uribe y Santos, no aprovechó en Congreso. Yo creo que le puede ir muy bien. Figuras como Claudia, por ejemplo, interpretan un poco lo que muestran las encuestas, ¿no? Una ciudadanía muy inconforme, que quiere rebelarse, muy crítica, y los partidos de la Unidad Nacional no están presentando figuras como esas. ¿Quién va a negar que Horacio Serpa es un hombre a favor de la paz? Pero no es renovador en ese tema. O sea que Navarro, Claudia, se pueden terminar quedando con esa bandera, y la campaña siendo una cosa entre enemigos de la paz y amigos del proceso, y la Unidad Nacional sin capitalizar eso. Eso sería un golpe muy fuerte para el gobierno, pero pues ya las listas están echadas, y yo no veo cómo esas listas de los partidos tradicionales van a captar ese voto de opinión de las ciudades, menos si van a verlos como los que de verdad van a ir a enfrentar al Congreso a Álvaro Uribe. León. Si esto es estructura y este análisis que usted hace, combinándolo con lo que acaba de decir Álvaro, que va a haber mucho voto de opinión, pero ahí yo entonces, por ejemplo, en el caso del Partido Conservador, veo una situación muy difícil, porque realmente esa lista sí que es de varones electorales, y bueno, varones electorales que en este momento están en una encrucijada, porque muchos de ellos, al Partido Conservador le va a quitar muchos votos de Uribe Centro Democrático, también votos de ellos. Primero, yo creo que las elecciones de Senado en Colombia y en todo el mundo son una mezcla también de votación de nicho. ¿Cuál es el fenómeno de los cristianos? Entonces, la U tiene a Jimmy Chamorro.
El Partido Liberal tiene a Vivian Morales. El Mira es un partido cristiano. Uribe tiene a Claudia Castellanos y colocó a uno de las personas de la iglesia allí. Es decir, claramente usted está viendo que hay unos nichos, un nicho de una votación que algunos dicen que es muy importante, otras, todos tienen, hay 4 partidos en donde los cristianos están y están buscando nichos. Lo segundo. De momento que en el polo también hay un candidato. También hay el polo creyente. El polo creyente. Entonces, digamos, hay 5 candidatos cristianos ya ubicados. Eso no llega al 10% pues, del total de la votación. No, pero venga, le digo. ¿Más de 1 millón de votos? No, puede que no, pero cada uno está sumando. Entonces, sumar nichos, eso es lo primero. Lo segundo, cuando dice uno que va a haber millones de votos de opinión, venga, yo le pongo los números. En el 2010 votaron 13 millones de personas, de los cuales entre votos nulos y no marcados se perdieron unos tantos que solamente válidos fueron 10.800.000. El crecimiento natural que tiene la elección al Senado del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010 le permite a uno proyectar que va a haber 15 millones de personas votando. 15 millones de personas es un montón de personas. Y si se mantiene el tema de nulos, no marcados y blancos, uno está hablando de 13 millones de votos. Un umbral de 390.000, 400.000 votos. Que es con lo que todo el mundo está haciendo las cuentas. Cuando usted empieza a mirar eso, entonces uno dice la situación crítica del Partido Conservador. Le voy a hacer una cuenta, León. Los senadores actuales del Partido Conservador que van a repetir, esos pusieron 1.400.000 votos en la elección de 2010. La probabilidad de que esos pierdan un poco, pueden perder un poco, pero ese partido arranca por lo menos con 1 millón de votos. O sea, digo, eso ahí hay una cosa muy importante. Entonces yo por eso digo, usted tiene que tener en cuenta la opinión, pero también la opinión de nicho. Yo, por ejemplo, en el Partido Liberal uno no puede negar que Serpa también tiene una opinión. Hay gente que no le gusta la opinión de Serpa, pero tiene una opinión. Vivian Morales le aporta al Partido Liberal una opinión que no tenía, probablemente de personas cristianas y de otras personas que valoran su trabajo como fiscal. Luis Fernando Velasco, que con el tema de la gasolina ha hecho una cosa importante, pero igual, en el polo hay gente de opinión. Yo creo que en el Partido Verde hay gente de opinión. Comparto con Aurelio. El Partido Conservador, creo yo, que se negó a los temas de opinión. Entiendo que el partido de la U también. Digamos, creo que lo que más tienen de opinión ahí es Fruco, que lo pusieron. Pues, digamos, pero, no, Armando Benedetti tiene una cosa de opinión. Yo creo que es importante. Él tiene un nicho. Digamos, él ha hecho una cosa muy importante, por ejemplo, frente al tema LGTB, ha hecho una cosa realmente valerosa al interior de ese partido. Digamos, Roy Barreras, alguna gente puede no gustarle, pero evidentemente va a ser uno de los senadores con mucha votación. Entonces, yo también un poco diría, no es Uribe el único que va a tener votos de opinión. No, todos los demás se han armado. De los 13 millones de votos, por lo menos 10 son de maquinaria, pero 3 millones de votos de opinión. Hay otro no candidato formal que va a capturar voto de opinión, que es el voto en blanco. Porque ¿de dónde van a salir? Claro, esa es mi pregunta. En los votos de Uribe, ¿de dónde van a salir? Sí, tiene que quitárselos al conservador, al pero el gran afectado por Uribe es la U. El gran afectado es la U. El gran afectado es la U. Partido Conservador. Pero es que el Partido Conservador es puro pasado, pura maquinaria, puro dinosaurio. Han gobernado 50 años, han sacado votos con maquinaria y los van a volver a sacar en esta. Pero un momentico, vamos por Tiene estructuras regionales, pero espérate, voy a darte un ejemplo. A uno, y para no descalificar a la gente, a uno un tipo como Andrade puede gustarle o no gustarle, pero el tipo tiene una estructura política en Huila, pero también tiene una opinión en Huila. O sea, uno tampoco puede decir que Andrade no tiene nada de opinión. Poquita puede ser, pero tiene algo de opinión. Los partidos grandes se van a acercar a 20 senadores. La pregunta es cuál llega a 25. Claro que sí, no. León, yo creo que pero Aurelio, la fórmula matemática es, hay unos votos. Y hay 100 senadores. Y hay y esos votos no van a aumentar en proporción alta. Claro. Entonces, los votos tienen que quitárselos el uno al otro. El que entra nuevo en el escenario político, digamos, electoral es Uribe. Y algo la Alianza Verde. ¿A quién se los van a quitar? Bueno, mira, a ver, yo pienso una cosa. A mí me parece que en el caso de Uribe, sin duda el partido de la U es un gran afectado, pero también el Partido Conservador. Yo voy a hacer este razonamiento, César. El Partido Conservador ha sido un partido rural. Tiene una base rural, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que si algo ha fracasado, dentro de las muchas cosas que para mí han fracasado en este gobierno, es la política agraria. Y eso le va a costar al Partido Conservador. Yo creo que sí. Los ministros de Agricultura han sido conservadores, Juan Camilo Restrepo, el doctor Estupiñán y después actualmente Lizarralde. Y la política agraria ha sido un desastre. Realmente eso no lo pudo manejar el gobierno, no lo pudo manejar el Partido Conservador. El tema del INCODER, de la restitución que estaba a su cargo, tampoco tiene buenos resultados. Y eso va a influir. El voto de opinión es mínimo. Pero yo creo que aquí hay un fenómeno importante, Álvaro, para medir.
no sé si César lo haya medido en su firma encuestadora, pero yo veo una rebelión en la cosa rural, yo veo unas zonas, Boyacá, unas zonas allí que están replanteándose si realmente son las cafeteras. Una confesión, Aurelio, y es, nosotros en nuestra encuesta no sabemos qué está pasando en zonas rurales, no lo sé. O sea, nosotros vamos a los cascos urbanos y a las grandes ciudades. La encuesta nuestra representa 9 millones de votantes digamos que es muy importante, pero lo que está pasando en zonas rurales yo no tengo manera de digamos, y creo que ningún otro encuestador, pues porque es que no estamos si no hay un censo agropecuario. Si no hay censo agropecuario, ¿cuántos senadores le pone usted al Uribe Centro Democrático? Pues póngale 1,5 millones de votos, 15. ¿Sí? Esos 15 los va a quitar a alguien. ¿Sí? Claro. Y desde la izquierda, por ejemplo, la Alianza Verde, que se acerca al 1 millón de votos. Yo creo que ahí estamos hablando de 25 senadores que le van a quitar a los que hoy tienen. Y sin duda el Partido Liberal va a subir. Tiene 5. La Alianza Verde tiene 5, entonces son 20. Sí, el Partido Liberal va a subir sin duda. Entonces los partidos del viejo uribismo obviamente se van a golpear porque su gran enemigo es Álvaro Uribe. Yo no creo que la conformación del Congreso vaya a cambiar a fondo. La Unidad Nacional, si gana Santos, va a poder seguir manejando el Congreso. Yo creo que Uribe va a tener la gran frustración, no va a ser tanto electoral. Más de 1 millón de votos, de pronto cerca de 2 los saca. El problema es cuando llegue al Congreso y vea que allá no puede hacer nada. Porque cada vez que diga una cosa como la de Twitter le van a contestar Claudia López, Antonio Navarro, Serpa, eso va a ser Robledo, Iván Cepeda. Eso va a ser la minimización de Uribe. Ahí se va a ver en su tamaño histórico, sus argumentos demagógicos y populistas en el Congreso se van a morir. O sea que esa audiencia de televisión del canal del Congreso va a subir mucho. El Congreso le va a subir el Va a subir mucho porque va a ser muy apasionante. A cada tuit que diga Uribe le van a responder. En un exceso de optimismo, o sea, creer que se va a subir el canal del Congreso ya es demasiado optimismo. No, esos debates van a ser muy pero a mí me parece que Álvaro realmente está muy optimista. Que puede ser incómodo, Aurelio, pero ¿por qué el Polo Democrático no busca una unidad con nadie, ni con Unión Patriótica, ni con los de la Lista Verde? Yo le quiero contar una cosa. Yo creo que nosotros hemos estado defendiendo un ideario, un programa y una posición política, especialmente una posición política de oposición, como tú lo dijiste, frente al gobierno de Santos. No es tan clara esa posición en las demás colectividades que podrían ser afines a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, y lo digo de manera muy respetuosa, en la Alianza Verde uno encuentra gente muy en contra del procurador, caso Claudia y otras personas que lo representan muy bien, y encuentro senadores que votaron por el procurador, ¿cierto? Y entonces eso hay incoherencias, y nosotros estamos por una... Yo incluso le voy a decir esto, es probable que en el futuro el Polo pueda hacer esos acuerdos, pero el Polo tenía que reafirmarse una posición de principios. El Polo viene de un proceso de depuración, de afinamiento de su posición, de limpiar muchas cosas que teníamos que limpiar, y yo creo que ese es el resultado del proceso. Estamos cómodos. Yo me acuerdo que tú me dijiste un día en una reunión, recuerdo otra vez en FESCOL, que Clara se iba pidió la palabra, pues no se fue, y yo creo que eso es saludable y es bueno, y estamos en ese proceso de consolidación. Yo creo que la perspectiva del Polo hay que verla así. Hay un afinamiento de su posición, hay un afinamiento de su organización, hay una reivindicación de sus objetivos, hay una reafirmación de sus principios ideológicos, y creo que es el proceso en el cual estábamos, y en ese proceso teníamos que ser muy finos, digamos, en ese acercamiento. Yo creo que eso es lo que los dos grandes perdedores con este fenómeno de opinión van a ser el Polo y el Partido de la U. Yo creo que nosotros tenemos una carta fuerte de opinión que es Jorge Enrique Robledo, sí. Y tenemos segunda carta de opinión que es Iván Cepeda. Mire, no quiero demeritar a nadie, pero César lo sabe, en las mediciones que César ha hecho, los mejores congresistas son Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y Germán Navas Talero. Entonces, tenemos unas cartas fuertes. Es probable que esas cartas no le podamos sacar el jugo todo lo que pudiéramos sacar, y tampoco estamos por eso. Yo creo que el partido va a pasar el umbral, va a sacar una cuota importante de senadores dentro de la perspectiva, seguramente tenemos un representante en la Cámara, y desde allí vamos a empezar un relanzamiento de nuestro partido, teniendo a Clara como un emblema que puede jugar importante en la elección presidencial. Pero bueno, ver cómo se ubica. Verde se ubica contra Santos, ¿o no? Hombre, yo creo que aquí el tema no, los verdes de hoy, yo no sé. Es contra quién. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en esta elección, esta coyuntura histórica de Colombia, es no solamente tener indignación, sino tener capacidad de acción colectiva con esa indignación. Saber para dónde vamos. No es en contra de qué vamos, sino por qué vamos. Y nosotros en la Alianza Verde tenemos clarísimo que vamos por parar la guerra, por construir la paz,
por hacer las reformas que el país necesita, por sacar adelante la reforma a la justicia, por poner a la educación y la salud como bienes públicos. Aquí lo importante es que sepamos por qué vamos. O sea, esto no es para ir a darle leña al señor Álvaro Uribe, pues ese no es el placer del Congreso. El placer del Congreso es hacer las reformas que el país necesita, no que saque una colección de micos, que es lo que el Congreso usualmente saca, y no resuelve los problemas. Nosotros no podemos seguir esta esquizofrenia en el que las instituciones como el Congreso van para un lado y la ciudadanía va para el opuesto. Eso va a acabar con esta democracia. Nosotros necesitamos que el Congreso haga control político, que no sea un club de notarios, una compraventa de votos del gobierno de turno. Entonces, aquí lo importante es saber que la paz está por encima de todo. Si nosotros realmente somos solidarios con los colombianos que han pagado esta guerra, pues eso no es para darle 1.000 pesitos pues, al soldado que perdió la pierna. Lo solidario que podemos hacer por los soldados, por los campesinos, por los indígenas, por los que de verdad han padecido esta guerra es parar la guerra. Eso no nos afecta a nosotros la vida directamente, que somos unos privilegiados, pero a ellos sí. Y al resto del país le va a abrir la agenda política, va a acabar la estigmatización poco a poco, va a permitir que se hagan reformas de cambio sin que alguien le diga, usted propone cambios, guerrillero. Entonces, eso es lo que es importante aquí. Tenemos que tener indignación, pero indignación con capacidad de acción, indignación constructiva para sacar las cosas adelante. Y la presidencia y el principal punto del Partido Verde no es ni santista, ni antisantista, ni quién va a ganar la presidencia. El principal punto del Partido Verde es tenemos la oportunidad de parar la guerra y hacer la paz. Y en función de esa prioridad organizamos la estrategia de Congreso y veremos cómo definimos la presidencial, que no es un tema menor. Yo comparto con Álvaro que hay una oportunidad importante por competir por la presidencia. Yo personalmente mandé una carta pública diciendo la paz antes que la presidencia y todo el mundo me saltó, porque sí, claro, el presidente Santos no ha sido capaz de ganarse a la opinión pública colombiana, ni siquiera con su tema, es que es de un timorato que ni siquiera defiende su propia agenda, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha resistencia al presidente Santos y hay oportunidad. Yo no descarto que todavía se pueda concretar una tercería en el tema presidencial, aunque ha habido muchas dificultades al respecto. Vamos a una pausa y vamos luego al debate. Seguramente en un segmento posterior tocaremos sobre la presidencia. Ahora yo tengo un pálpito también sobre este Congreso y sobre si, como está visto, puede ganar las elecciones Santos. La coalición va a ser una coalición por la lista del partido de la U, el Partido Conservador y todo esto, una coalición que va a tener mucha captura sobre Santos porque va a ir a chantajearlo muchas veces, amenazándolo con que se alía con el uribismo si saca una buena bancada. De eso va a ir el Partido Conservador los próximos 4 años. Extorsionar al presidente de que se vaya a... Vamos a ver después de la pausa. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y hoy ya hemos hecho una larga discusión sobre las listas. Álvaro, la sensación que yo tengo es que hubo dificultad grande para conformar las listas con gente nueva, con políticos más de opinión, con excepciones, claro, y que la gente no quiere meterse en el Congreso y yo vi, digamos, grandes dificultades en el Partido Liberal para conformar la lista. En el de la U, enormes dificultades incluso para definir el primer renglón. En el Partido Conservador, pues ahí están los que están, digamos, pero no hay nadie nuevo que mostrar, nadie, digamos, distinto que mostrar. Y la sensación que yo tengo, hay muchas esperanzas de los debates de cambio que plantea Claudia, pero la sensación es que va a haber un Congreso viejo, clientelar, que va a poner en calzas prietas al presidente que llegue, chantajeándolo un poco con que pueden votar con, por ejemplo, una bancada uribista si no hay determinadas prebendas, mermelada, como le dicen ahora, y va a ser una dificultad, no va a haber un Congreso que acompañe tranquilamente por ideología, por debate, unas posiciones políticas. Sí, lo que pasó es que Álvaro Uribe dividió el establecimiento y puso al gobierno contra la pared a apoyarse en esos partidos y le quitó oxígeno.
Entonces el presidente obviamente está muy en manos de los partidos. Si no hubiera sido así, tal vez el Partido Liberal y en general los partidos se habrían jugado con figuras más nuevas y habría más prestigio de ser parte de esas listas. Pero es que el problema es que la poca gente con opinión en Colombia, no populista, pues no quiere por el desprestigio de los partidos. Entonces lo que hace ese enfrentamiento populista de Álvaro Uribe es entregar al presidente al clientelismo. Y como usted decía, en los próximos Congreso, pues el permanente problema va a ser a dónde se van los conservadores, si se van con Uribe, y en ese caso de verdad ahí sí cambia la gobernabilidad. Eso es histórico. En Colombia hace 5 décadas el gobierno no tiene control, no pierde el control del Congreso. Ahorita va a haber ese reto. Pero bueno, es interesante para la democracia porque de alguna manera está introduciendo elementos de opinión, aunque sean populistas, en la elección. Y yo lo que creo es que a nivel de las ciudades, sobre todo, hay una gran molestia frente a la clase política. La pregunta es qué partido va a capitalizar eso. Yo no creo que Uribe coge una parte, pero poca. Y los partidos tradicionales no. Por eso la Alianza Verde tiene ahí ese reto de recoger. César, vamos por un punto, y es este. Por ejemplo, sigamos con esta línea de la dificultad para hacer una lista. Yo vi la dificultad incluso para convencer a Carlos Fernando Galán, que pues, es una persona joven, que ya ha hecho un ejercicio político en el Consejo y en la candidatura a la alcaldía de Bogotá, la dificultad para convencerlo, la gran dificultad para tener un cabeza de la lista de la U. Y bueno, y pusieron a Gerlain porque pues dicen que un homenaje a los 50 años, sí, pero es que no tenían ninguna figura que poner ahí del partido conservador, incluso porque expresidentes que pudieran haber jugado ya en el Partido Liberal, del Partido Conservador, no es atractivo ni siquiera para Pastrana, para Noemí, para gente así de ese peso. Lo que pasa es que uno tiene que tener una dosis de realismo, y esa dosis de realismo demuestra que en Colombia, senador que aspire a repetir tiene una alta probabilidad de volver a salir. Y eso sucede en Colombia, sucede en Estados Unidos, sucede en Japón, sucede en Irlanda, en cualquier parte. Una vez que usted es senador, si usted decide volver a repetir, son muy escasos los casos en los cuales la gente no repite. Y de esos hay 70. Entonces, de los 100 puestos, o sea, para que seamos realistas, de los 100 puestos hay 70 actuales que aspiran a volver a repetir. De esos, por lo menos 65, 67 van a volver a salir con una alta probabilidad. Entonces, lo que llaman esas figuras de opinión, pues tampoco son bobos, pues hacen cuentas, se dan cuenta un poco cómo está el balance, cómo están los temas, y lo primero que saben es que eso que se llama un poquito la opinión, son 30 senadores lo que van a tratar de competir por eso. Y si usted se mira, los líderes de opinión o las personas que podrían captar el voto de opinión, pues ya empiezan a decir, bueno, yo qué posibilidades tengo. Yo en eso quiero decir una cosa, y no es porque esté acá, pero es valeroso lo que hace Claudia. Claudia está aspirando, pero pero ya ir a conseguir los votos es bastante complejo. Yo te deseo la mejor de las suertes. Sí, claro. Eso es una cosa valiosa, pero eso no es tan fácil. No, pero... y termino con esto. Las reglas políticas en Colombia, yo creo que también van a mover la manera como funciona el Congreso. Y voy a darte 2 ejemplos. El tema del umbral ha puesto a los partidos también a pensar en una cosa que antes no tenían. Porque antes el umbral era el 2%, que eso era muy fácil conseguirlo, ahora es el 3%, que yo no creo que para un partido serio sea tan difícil conseguirlo. Sí, claro. Segundo, el tema del transfugismo, que ya en esta elección empezó a funcionar en pleno y para el Congreso va a funcionar en pleno. Tercero, la ley de bancadas. Entonces, también un poco o sea, yo creo que, sin decir que el Congreso colombiano sea una maravilla, ni que la democracia colombiana sea una maravilla, creo que ha habido una serie de temas y de elementos del funcionamiento que van a hacer esto mucho más serio, y creo que este Congreso es un Congreso histórico. Yo, contrario aquí lo que está diciendo Álvaro, yo creo que va a ser un lujo tener en la Comisión Primera del Senado de Colombia a un tipo como Jorge Robledo, a un tipo como Serpa, a un tipo como Luis Fernando Velasco, como Uribe, a un tipo como Navarro. Eso va a ser una Comisión Primera de lujo que hace mucho tiempo. Y yo aquí quiero decir, la renovación no necesariamente renovación por renovación, no, pero quiero decir, hace mucho tiempo que la sociedad colombiana no tenía un Congreso. Por ejemplo, en Comisión Primera, no voy a hablar de las otras comisiones, Comisión Primera va a ser una comisión de lujo realmente. León, yo quisiera complementar un poco para lo que está diciendo César. Y a usted se le olvidó un detalle, Mocus no pudo conformar una lista.
Tratando de solo con opinión. ¿Verdad? Usted decía, no lo logran los líderes de opinión. Mocus no la pudo conformar. Pero frente al tema de Tenemos opinión... un candidato que se le negó a Mocus. Pero frente al tema de opinión... Pero frente al tema... Bueno, digo que son más de uno. Pero frente al tema de opinión, que se está tocando mucho aquí en el programa, y que lo ha tocado Álvaro, y por supuesto César también, y algo Claudia, yo quisiera dar una opinión sobre el tema de opinión. Y es que la opinión no es única. Y en eso yo discrepo de ti. Dice, no, es que la opinión... No, mire, hay opinión liberal, hay opinión de los que dicen yo estoy contra los TLC y voto por Robledo, hay opinión que dice no, yo a mí me gusta respaldar a los... No. Entonces, aquí también ese cuento de que la opinión... Hablamos de la voluble, de la que no tiene partido. Sí, entre la que no tiene partido existe esa opinión. Yo le digo una cosa... Hablo de un caso específico que todos podemos ponernos de acuerdo. Jorge Enrique Robledo no tiene solamente votos polistas, tiene votos de afuera del polo. Y seguramente Claudia va a tener gente que no es verde y que diga, yo le doy a Claudia el voto del Senado verde, pero le doy la Cámara a Germán Navas Talero o a no sé qué otra cosa. Entonces, eso de definir la opinión como sea mi opinión, no es cierto. Sí. Yo creo que es diferente. Pero además me parece que obviamente uno simplifica el lenguaje, digamos. Yo entiendo que todos aquí sabemos que es un fenómeno más complejo, digamos que no solo es maquinaria de opinión. Pero yo también creo, y es por lo más parte de la reflexión que personalmente me hago, y por eso tomé la decisión de meterme a un partido, a una alianza, como candidata, y es que para que la política cambie y para que Colombia mejore, aquí hay muchas cosas que tienen que cambiar. Aquí hay una gente que mata, que tiene que dejar de matar, por eso estamos en un proceso de paz. Aquí hay una gente que roba y tiene que dejar de robar, por eso tenemos que disciplinar la corrupción y castigarla duro y eficazmente. Pero nosotros, los de opinión, también tenemos que cambiar y también tenemos que aportar. Y también tenemos que entender que esto no es con caudillismos ni con mesianismo, sino con organización. Y que aquí no se nos va a aparecer la Virgen de la noche a la mañana porque somos queridos, ilustrados, simpáticos, decentes. No, eso es lo mínimo, ser decente. Pero además hay que ser organizado. Además hay que tener pie en la Colombia rural. El gran reto del posconflicto es unir la Colombia urbana con la Colombia rural. Además hay que tener pies en los movimientos sociales. Colombia tiene que lograr unir la ciudadanía individual, indignada, con la movilización social y la organización partidista, porque sin organización partidista no vamos a cambiar la política colombiana. Esto no es de próceres y de caudillos. Entonces me parece también que tenemos que dejar un poco el mito de la opinión. Mi sueño no es capitalizar la opinión. Mi sueño es construir acción política colectiva, organizada, impersonal, que dure, que se sostenga, que los jóvenes verdes puedan competir en el 2015 por edilatos, por concejales, por alcaldías, que nos podamos conectar con otros movimientos sociales hacia el futuro. Eso es a lo que le tenemos que apuntar, no solamente a vivir de la voluble nube de la opinión, sin hacer un esfuerzo de organización, de persistencia, de solidez. León, estoy de acuerdo con Aurelio. La única ciudad donde casi todos los senadores van a sacar votos es Bogotá. De hecho, un senador por Bogotá tiene dificultades para salir. Yo le pregunto, en Antioquia, ¿cuántos senadores van a sacar millares de votos de opinión sin ser antioqueños? Porque hay una opinión, yo no estoy descalificando a los antioqueños, hay una opinión regional. Y hablamos de la costa. Y en la costa, igual. Y en Nariño, ¿cuántos senadores distintos a los nariñenses van a tener? Vamos a llegar ahora que las grandes maquinarias están llenas de opinión. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que es muy fácil descalificar los votos de todos los partidos diciendo que es que no son sino de maquinaria. No, también hay opinión regional. En el Partido Verde también maquinaria de Bogotá. Hay opinión de nicho. Hay opinión de nicho. Por ejemplo, el Mira tiene una opinión de nicho, su nicho. Y entonces lo que uno no puede desconocer es que aquí hay múltiples opiniones de nicho. El Partido Liberal ahí tiene un candidato animalista. Yo no sé eso cuánto le va a rentar. El Partido del Tomate. El del Partido del Tomate. Animalista muy importante. En el polo tú mencionaste ahora que tienes unos temas de unas personas de la salud. Esos son opiniones de nicho. Claro. Entonces yo sí creo que uno no puede desconocer eso y decir, los partidos políticos, claro, tienen estructura, tienen maquinaria. No, pero pues ahora la Unidad Nacional no tiene mermelada. Es que el problema no es la maquinaria. No, yo lo estoy diciendo, pero también tienen algo de opinión y opinión de nicho regional. Pero uno no las puede distingamos también la maquinaria y lo que tú llamas buenos y unos votos malos. Eso no me parece que sea muy sofisticadamente la estructura. Una cosa es la estructura que es
trabajar un nicho organizado, No, clientelismo sí. y otra cosa es que se roban los recursos públicos para hacer campaña, que es lo que hace el partido tradicional. compran votos. O sea, me da mucha pena, pues, pero aquí se roban los contratos, hacen carteles, compran votos, se alían con la mafia. Ahora pues tampoco vamos a... Yo no estoy diciendo que eso no exista. Titanes de la que ir a una opinión. pausa y volvemos para darle una vuelta a lo presidencial. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo en un programa de su franja de opinión, La Controversia. Y bueno, dimos un debate sobre los parlamentarios. Démosle una vueltica, nos queda poco tiempo a lo presidencial. ¿Qué sigue? ¿Ya está todo definido? ¿Qué cosas nuevas? ¿Qué puede surgir ahora? Una de las definiciones, y en eso empecemos con Claudia, de lo más indefinido en candidatura presidencial es la Alianza Verde. Sí. ¿Qué va a hacer? Pues bueno, yo no sé, digamos qué vamos a hacer, pero realmente lo que nos facilitó hacer esta convergencia, esta lista única por la paz en Senado, fue invertir la lógica, porque un poco la lógica en la que venía es, pongamos de acuerdo en lo presidencial y de ahí arreglamos el resto. Y lo que logramos, digamos, varios convencerlos fue, no hombre, al contrario, ¿no? Pongamos de acuerdo sobre lo que estábamos de acuerdo, la paz, las reformas, el Congreso, y dejemos pendiente el tema presidencial, que es donde no tenemos acuerdo. Entonces, ese va a ser el tema grueso de enero, obviamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que hay unos precandidatos presidenciales, el más fuerte de todos, por encuesta, por consulta, por donde lo metan, se llama Enrique Peñalosa. Y el partido no se puede dar el lujo de perder a un hombre que yo creo que es un hombre bueno, que yo aprecio, que yo respeto, que cometió un error enorme, aliándose con Uribe, pero que es una persona a la que por lo menos hay que escuchar, digamos, para dar el debate interno o con otros partidos. Va a discutirse la posibilidad. Yo creo, francamente, si me lo preguntas a mí, yo creo que es inútil hacer una consulta del Partido Verde. Al país no le importa quién va a ser el candidato presidencial del Partido Verde. Yo creo que podemos definir que es Peñalosa, que legítimamente se lo ha ganado por todas las maneras. Lo que le importa es ver qué mecanismo interpartidista con otros se puede construir para ver si hay una tercería en el tema presidencial. O por lo menos, no lo llamamos tercería, digamos, un candidato apoyado por diferentes fuerzas con una plataforma importante por la paz. Eso es lo que al país le importa en materia presidencial. Entonces me parece que hay que avanzar en ese esfuerzo y no enredarse en una consulta interna que yo francamente creo que no tiene mayor aporte a la controversia y a la discusión del debate del país, sino ver si se puede hacer una consulta interpartidista con diferentes sectores, entre esos el candidato del Partido Verde, que yo no veo cómo no va a ser Enrique Peñalosa. A mí no me incomoda, no me molesta. Yo trabajé con Enrique, lo respeto y lo aprecio mucho, aunque tengo muchas diferencias con él. Y trascender ese tema, digamos, de la decisión interna del Partido Verde y más bien ver cómo vamos a hacer esto. Ahí lo que hay son Unión Patriótica y Polo. Que hay otras fuerzas, sí. Como Unión Patriótica y Polo. Bueno, ¿hay pero otra? y hay otros, digamos. César Pachón está de candidato por las dignidades paperas. No, hay otra gente ahí. Es una cosa muy marginal, el tema es de quién. Sí. A mí me parece que es importante, digamos, el Polo, por razones que yo respeto, hasta ahora he dicho, nosotros no vamos a ir a una consulta interpartidista con el señor Peñalosa. Bueno, muy respetable. Si no se llega, la verdad, a una consulta interpartidista, pues los tres candidatos que hay seguirán haciendo campaña. Aida Bella seguirá haciendo campaña, la señora Clara López seguirá haciendo su campaña, el señor Enrique Peñalosa seguirá haciendo su campaña, y destrabamos ese tema y que el debate presidencial también entre, porque es un debate importante para el país, y que no sigamos enredados en si hay candidatura única o no. Pues si no hay candidatura única y a la segunda o tercera semana de enero no podemos acordar una candidatura única, pues que cada quien haga su campaña, hombre, y convenza a los electores y le diga por qué quiere ser presidente de Colombia. César, es un desperdicio porque sí hay la posibilidad de una alianza de pasar a segunda vuelta, creo yo. Mire, lo que están dando los números es que al presidente Santos lo van a llevar a segunda vuelta. Con los números de hoy, el presidente Santos tiene que ir a segunda vuelta. Eso es lo que están dando los números. ¿Qué es lo que se está mostrando? Que hay un candidato que es Oscar Iván Zuluaga, que va de segundo, pero muy lejos, y luego vienen otros candidatos que si se pusieran de acuerdo estarían compitiendo. Pero fíjate que fíjate que tú en las encuestas, cuando suprimes, no alcanzamos a Zuluaga tampoco. Sí, pero dicho eso, el problema es, si usted tiene pocos candidatos, el presidente Santos empieza a tener mayor posibilidad de ganar en primera vuelta. Si tiene más candidatos, la posibilidad de llevarlo a segunda vuelta aumenta, que fue lo que pasó en la elección del 2010. Estaba él, que era el candidato, digamos, a derrotar,
y había muchos candidatos que lo llevaron a segunda vuelta. Claro, así Entonces, es. también un poco uno tiene que entender un poquito estas Claro, dinámicas obvio. y es, ¿Cómo con los números de hoy, funcionan los números en la presidencial? con los números de hoy, el presidente Santos tiene que ir a segunda A vuelta. segunda vuelta. Si al final se descartan las demás candidaturas y él solamente se enfrenta a un candidato como Oscar Iván Zuluaga, a una candidata como Clara López y a un candidato como Enrique Peñalosa, empiezan a crecer sus posibilidades De llegar en primera vuelta. y de ganar en primera vuelta. Obvio. Eso es lo que dicen los números. No es que me guste a mí o Obvio. no me guste, pero eso es más o menos la dinámica de lo que va pasando. ¿Qué es necesario? Saber cómo va a quedar el Congreso. Si el uribismo, como han afirmado, sacan los 36 senadores, eso cambia el panorama. Obvio. Yo no creo que vayan a sacar los 36, pero ellos tienen esa meta y ellos han venido apostando y diciendo, a mí varios de ellos en debates como estos me dicen, vamos a hacer 36 Los senadores. nostálgicos de la parapolítica. Si eso sucede, al otro día Oscar Iván Zuluaga es un candidato distinto. Vamos a ver si saca los 36 senadores. A mí los números no me dan que saquen 36 senadores. Pero aún si gana en Para eso primera se vuelta, necesita por más ejemplo, curso. el presidente juntándose en una gente, no es lo mismo uno tener 30% de la votación que tener 10%. Para efectos de un 30% en presidencia y una bancada parlamentaria es una fuerza política muy importante en función del próximo gobierno y del próximo periodo político. La lógica presidencial está muy sencilla, muy fácil para el presidente hoy, porque las fuerzas que se opondrían son contradictorias. Derecha, uribista y candidatos de izquierda. Porque en segunda vuelta esos dos no se unen en contra de Santos. Por eso a hoy Santos no tiene competencia. Lo interesante es ver qué pasa con Peñalosa, si logra convertirse en una fuerza interesante, porque ahí sí tendría la capacidad de recoger de pronto el uribismo y parte de la izquierda contra Santos. En esa eventualidad habría algo de combate, pero lo increíble es que con el tema de la paz, Santos está recogiendo, en última va a terminar recogiendo un voto de derecha si el opositor es de izquierda, perdón, si el opositor es Oscar Iván Zuluaga, y tendría una elección relativamente fácil. Y en el Congreso, por más que le vaya bien a la oposición, si Santos mantiene más del 65%, sigue en control. Pero es que- El problema va a ser un tema de pequeña política parlamentaria si realmente lo que hablábamos ahora los conservadores. Y se nos acabó el tiempo. Genera- Fíjense cómo Un se acabó de minutico, rápido. deme el medio minutico que me Sí. queda a mí. Hombre, sobre el tema de la alternativa, llamémoslo así. En ese sentido, yo tengo una discrepancia y la quiero plantear muy claramente. Yo no veo muy fácil una agenda de paz, mientras el Polo está con la paz. El Polo tiene la paz en su programa, pero una paz con TLC, una paz con una reforma a la salud más privatizada todavía, una paz sin resolver los problemas de pleno empleo. Yo creo que una paz financiada con endeudamiento, como están proponiendo, entonces ahí tenemos problemas, de verdad. Lo que pasa es que la paz, Lo importante el es- acuerdo de las guerrillas, como decía un amigo mío, es para sacar al país del infierno, no para llevarlo al cielo, para hacer el rolete de problemas. Es para sacarlo del infierno. El Polo sí quiere llevarlo al cielo. Entonces, bueno, con esto terminamos la controversia. Los esperamos después de vacaciones en un nuevo programa, un lunes de la controversia. Muy buenas noches. Los despide Canal Capital Televisión Más Humana.